Vamos a leer en el libro de San Lucas, el capítulo 23, y vamos a dar lectura desde el versículo 32 al 43. San Lucas 23, versículos 32 al 43, página 100 del Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: A otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre. Y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿Ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiera el Señor añadir su bendición. Le voy a dejar este lugar a Hugo, que ha de tener la meditación. Buen día, hermanos. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana, como lo hace siempre, en la meditación y reflexión de su palabra, en este pasaje tan hermoso y tan amado por quienes creemos en el Señor, en donde se nos dice que llevaban con él otros dos malhechores a ser muertos. Y podemos decir, sabiendo que Lucas es el evangelista Lucas es el único que hace el relato de esta conversión de este hombre crucificado juntamente con Jesús, nos dice el Evangelio de Juan que era uno a su derecha, otro a la izquierda y Jesús al medio. Y también nos dice Mateo y Marcos que cuando todos injuriaban, cuando todos denostaban al Señor y se burlaban de él y lo escarnecían, estos dos también participaban de lo mismo. Porque si leemos solamente el Evangelio de Lucas, podemos interpretar que había uno que lo insultaba y otro que no. Por eso algunos llaman, y me parece que es un título muy malo, el ladrón bueno a este hombre que se convierte estando en la misma condenación en la cruz. Justamente lo que demuestra este pasaje es que no hay nadie bueno. Se cumple con toda certeza
y toda verdad, lo que dice el Salmo cuando dice que no hay justo ni aún uno, ¿no? Pero en este relato que hace Lucas, que es el más extenso de los evangelios, están los 4 evangelios, pero en forma muy sucinta, excepto en el de Lucas, hace un desarrollo, creo yo, entiendo así, porque inserta en el relato lo que Jesús decía, verso 34. Yo creo, entiendo, que a pesar de que este relato de la cruz y de la crucifixión y de lo previo, como es el Gólgota, el Getsemaní, Dios, permítame expresarlo de esta manera, Dios tiene solamente ese momento en que el Señor es crucificado, ese día, para hacer converger todo lo que está escrito de Él. En este momento, entonces, cada vez que leamos estos pasajes, vamos a encontrar una y otra enseñanza, porque estos pasajes, con un solo relato, nos hablan de muchas cosas. Vamos a leer algo en el Antiguo Testamento o en las cartas apostólicas y vamos a llegar aquí y ese tema está incluido. ¿Por qué? Porque nos habla de la crucifixión de Cristo y nos habla de muchas cosas. Pero hoy, queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes la línea de pensamiento que deviene del versículo 34, en donde nos dice que Jesús decía, mientras era crucificado, mientras era clavado a la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo su vestido echaron suerte, es decir, posteriormente, eso ya lo hemos estudiado, cuando reparten la ropa del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y podemos ver que entonces lo que sigue después se transforma en un ejemplo gráfico, podríamos decir, en una manera muy realista de presentarnos el concepto de esta oración del Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos ponemos a observar y analizar estas frases del Señor Jesús, nos empiezan a entrar muchas dudas. ¿Cómo que no saben lo que hacen? ¿Cómo que no saben lo que hacen? ¿Por qué el Señor está diciendo esto? ¿No saben lo que hacen? Los que se burlan del Señor, los que una y otra vez gritan, crucifícale, crucifícale, a un hombre que no tenía nada de creyente ni conocía las Escrituras, le había tocado a este romano llamado Pilato ser el gobernador de Judea por razones políticas y que tenía que ver con el Imperio Romano. Él no sabía nada, pero había una cosa que tenía más que clara, que Jesús era inocente de todos los cargos con que lo acusaban. Sin embargo, esta multitud, que eran judíos conocedores de la Escritura, gritaron una y otra vez, crucifícale, crucifícale. Y viéndolo crucificado, lo denostaban, se burlaban de él, escarnecían, le gritaban insultos. Y ahora encontramos al Señor, mientras está siendo clavado en la cruz, orando a su Padre. Y recordemos, está orando aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras son verdad. ¿Quién se atrevería a pensar que el Señor está queriendo disimular algo? Esto es verdad. No saben lo que hacen. Y yo me pregunto al leer, ¿cómo que no saben lo que hacen? ¿Qué significa para Dios que no saben lo que hacen? Vamos a buscar un par de pasajes, hermanos, porque esclarecen, podríamos decir, lo que está haciendo el Señor. Y luego vamos a entrar en algún detalle, si el tiempo alcanza, para ver la experiencia de este hombre. Vamos a primeramente Hebreos capítulo 5, en la página 246 del Nuevo Testamento. Nos dice Hebreos 5, 1 en adelante, porque todo pontífice, recordemos, un pontífice es aquel que hace el puente, así se le llama al sumo sacerdote hebreo, que era el que unía, por así decirlo, a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Eso es un pontífice, uno que hace un puente.
Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, o sea, en lo que respecta a su relación con Dios, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de flaqueza y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Obviamente está la excepción del Señor, que no ofrecía por sí mismo, sino por lo del pueblo, y oraba por los ignorantes y extraviados. Ese es el pontífice. Es decir, que vemos aquí al Señor ofreciendo una oración por aquellos ignorantes y extraviados, diciendo que no saben lo que hace, que son ignorantes y están perdidos, están extraviados. Pero seguimos sin responder la pregunta, ¿cómo es que no saben lo que hace? A mí me parece, viéndolo de forma humana, que esta gente sabía muy bien lo que hacía, porque conocían la Escritura, sabían que el Señor cumplía con todas las profecías referidas al Mesías, en todos los detalles. Sin embargo, ellos persistían en el rechazo y en el odio feroz que le tenían, al punto de querer destruirlo, no solamente matarlo, sino matarlo con saña y crueldad, como hicieron, tanto los romanos como los judíos, todo el mundo que estaba ahí. No saben lo que hacen. Fíjense en Números capítulo 30. Vamos a leer otro pasaje para tratar de entender esta frase del Señor Jesús y aquello que tiene que ver, Números capítulo 15, verso 30. Números 15, vamos a leer desde el 27, para que entendamos de qué se trata. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús al orar así? ¿Y qué tiene que ver conmigo, aquí y ahora? Nos dice Números, esta es la ley de Dios, mandamiento divino. Números 15, 27. Y si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Es decir, si alguien se equivoca y peca por error, por yerro, y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habitare entre ellos. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Así que aquí, en esta frase, el Señor dice que si alguno peca por ignorancia, tiene un sacrificio para ofrecer, sea judío o sea extranjero. Fíjense, ¿no? La sabiduría de Dios, cuando da el detalle, dice, alguno que está en Israel también, lo cual hace que incluya a los romanos, los griegos y todos los extranjeros que hay en Jerusalén en el momento de la crucifixión, y por extensión a todo aquel que se acerca a Dios reconociendo su pecado por yerro, porque no sabía, por ignorancia. Pero dice así el verso 30, mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, como diría el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, o sea, todos pecaron, ¿no es cierto? Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Así que aquí vemos con toda claridad que había podríamos decir, dos clases de pecado. El que se hace en ignorancia, por yerro, y que se hace a propósito, sabiendo lo que se hace. Por uno se ofrecía sacrificio, el otro era cortado, era muerto, quiere decir. Ahora sigamos indagando para entender esto. Vamos a Hebreos capítulo 10, en el Nuevo Testamento, en donde se menciona este pasaje. Hebreos 10, página 252 del Nuevo Testamento. Y se nos dice en Hebreos 10, 26,
Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Tal como dice el libro de los Números, en el capítulo 15, verso 27 al 31. No hay sacrificio si pecaremos voluntariamente, no queda sacrificio. Dios no puso un sistema de sacrificio para el que peca voluntariamente, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que la aplicación neotestamentaria de esos versículos de Números capítulo 15 nos dicen que no solo habla de ser cortado el pueblo, separado del pueblo de Israel, sino de una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que se oponen al mandamiento de Dios. No hay sacrificio para ello. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare o pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda o común la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que si alguno peca voluntariamente y a sabiendas, en rebelión, en contra de la voluntad de Dios y desprecia la sangre de Cristo, pisotea al Hijo de Dios y hiciere afrenta al Espíritu de gracia, no hay sacrificio para él, no puede ser perdonado. Es destruido y no muerto, sino enviado a la condenación eterna, una horrenda esperanza. Una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que devora al adversario. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor cuando tiene una oración así que no habla solo de los que lo están crucificando, habla de todos, judíos y extranjeros, en los cuales nos incluimos? Está trasladando la situación de pecar voluntariamente a cometer un pecado por yerro para que puedan acogerse al sacrificio que el Señor está haciendo por todos los pecadores, judíos, griegos, todos los judíos y gentiles, como dice la Biblia. Ahora bien, el Señor está diciéndole a su Padre, esto es un pecado por yerro, esto puede recibir un sacrificio para ser perdonado, que está hablando del propio sacrificio. Pero entonces pensamos, ¿pero cómo? Entonces está disimulando. Tiene que ser verdad, porque lo está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué es la ignorancia para Dios? Nos preguntamos, porque no podemos pensar, bajo ningún punto de vista, que el Señor está tratando de cambiar podríamos decir, la carátula del pecado que están cometiendo para poder salvarlo a través de un engaño o de una falta a la verdad completa. Es decir, que si el Señor le dice a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está sucediendo a los ojos de Dios que esta gente y todos aquellos pecadores en los cuales está incluida la frase del Señor, la oración del Señor, intercesora, como hemos leído, está diciendo la verdad, no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué es la ignorancia para Dios? ¿Qué es la ignorancia para Dios? Si esta gente está parada ahí, ven condenar y ellos mismos condenan a un inocente, lo flagelan, lo maltratan, se burlan de él, lo desprecian, lo escupen. ¿Cuántas cosas? Podemos hacer una lista interminable de lo que sufrió el Señor. Y el Señor dice, no sabe lo que hace, es ignorante. ¿Qué significa para Dios ser ignorante? Y cómo eso me afecta a mí personalmente, como digo aquí y ahora. Y yo creo, hermanos, que hay alguien que puede, en el Nuevo Testamento hay alguien que puede dilucidar este enigma para que nosotros podamos entenderlo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, la página 234 del
Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 1. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Miren, se puede decir muchas cosas del apóstol Pablo, pero lo que sí sabemos con absoluta certeza es que nunca en su vida fue un hombre ignorante. Si nosotros vemos todo lo que él estudió y todo lo que él sabía, hay muy pocas personas que hayan tenido una educación académica y religiosa como la tuvo Saulo de Tarso. Este hombre conocía con mucha precisión las Escrituras y fue un perseguidor de la Iglesia de Cristo. Y así, en el verso 12 dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, y miren esto, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Y aquí tenemos la llave para entender la oración del Señor Jesús en Lucas 23 y lo que sigue. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Luego dice en Hechos capítulo 13 también que los príncipes y los sacerdotes, no conociendo las voces de los profetas que todos los sábados se predican en la sinagoga, dice, cumpliendo las profecías, condenaron al Señor Jesús. En otras palabras, estoy parafraseando. Es decir, Hechos 17:30 también dice a los griegos, para no pensar que solo a los judíos, Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a los hombres que se arrepientan. Entonces, ¿qué significa para Dios no saber lo que se hace, ser ignorante y ser extraviado? Significa ser incrédulo. Entonces decimos, pero bueno, ¿cómo Dios va a perdonar eso? ¿Y cómo va a ponerlo a eso como ignorancia si en realidad es incredulidad? La ignorancia de la incredulidad, ignorancia en incredulidad. Lo tenés delante de tus ojos y no lo crees. Y por eso sos ignorante. Así nos ve Dios a nosotros. Ahora fíjense la misericordia divina, que el Señor intercede. Si no, hermanos queridos y amigos, si no es así esa oración el Señor, nadie se puede salvar. Esa oración que parece tan chiquita cuando lo están crucificando, es la oración que nos abre la puerta del cielo, porque nos pone en el grupo de aquellos que están en ignorancia, en incredulidad, y no como debería, con ojos humanos, haber sido. Vos sabés bien lo que hacés, así que estás condenado. El Señor nos está cambiando, permítame, como acabo de decir, la carátula de nuestra causa y nos pone ignorancia en incredulidad. Esto es misericordia de Dios. Por supuesto que es cierto, porque la incredulidad genera la mayor y la peor de las ignorancias. Entonces, volviendo al tema de hoy, que son estos dos hombres crucificados, uno a cada lado del Señor Jesús, lo dice con toda claridad Juan, dice era uno a su izquierda, otro a su derecha. Estos dos hombres nos van a mostrar, como si fuera un ejemplo gráfico, muy claro, cómo se sale o cómo se permanece en la ignorancia de la incredulidad. Porque aquí tenemos a dos que nos dicen los otros evangelistas, Mateo y Marcos, ambos lo denostaban. Le decían, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Es una frase muy interesante que se repite. Todos los evangelistas dicen que la gente utilizaba esta frase. Si eres. De hecho, Lucas la menciona 2 veces. Si este es el Mesías, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Se burlaban de él los príncipes con el pueblo. Si eres hijo de Dios. Y diciendo, verso 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Si eres. Es una frase conocida, ¿no es cierto? Conocemos, esa frase, vamos a decirlo de esta manera, esta frase tiene firma de autor. Esta frase es una frase típica de alguien, por ejemplo, que aparece en Mateo capítulo 4 y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Está ahí, presente, incitando a la multitud. Es por eso que si esto lo vamos a leer otro domingo, vamos a meditarlo, pero en el verso 48 dice que después que terminó, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, es decir, lo que decía, si eres hijo de Dios, dice, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Querido hermano, vamos a hacer un paréntesis en esto. Así es el diablo. Lo usó a Judas para entregarlo y lo descartó después, porque ya no le interesaba y fue con otro. Y Judas fue y se ahorcó. Así trabaja el diablo. Te hace caer, te hace pegar. Y después, una vez que cumpliste con los designios oscuros, te desecha y te queda el remordimiento y el sinsabor y la herida en el pecho de haberle seguido la corriente. Si eres, ahí está el diablo. Y saben, fíjense, porque esta palabra es sabiduría de Dios. Dice en el verso 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas o hebraicas. Y decía, este es el rey de los judíos. Si es. Y el cartel decía, es este. Y no se va a bajar de la cruz, porque está ahí por voluntad propia, para poder salvar a aquellos que no saben lo que hacen. Entonces aquí tenemos estos dos hombres, uno crucificado a cada lado. Queda claro, porque lo dice uno de ellos, nosotros estamos aquí porque es lo que merecen nuestros hechos. Pero estos hombres no representan solamente al malhechor que va a la cruz. Esto representa, porque la muerte, sea de cruz o sea de cualquier otra manera, la muerte nos llega a todos. A todo ser humano que viene a este mundo, y nos dice con toda claridad la palabra de Dios que la causa de la muerte es la naturaleza pecadora del hombre. Toda alma que pecare morirá. El día que de él comiereis, moriréis, le dijo el Señor a Adán y a Eva, y fue así exactamente, murieron espiritualmente en el momento que estaban desobedeciendo. Así que todos los hombres mueren. Por lo tanto, esta crucifixión, uno a cada lado del Señor, podemos entenderla sin temor a equivocarnos, porque así es en la palabra de Dios, que estos dos hombres representan a la humanidad entera, por la cual el Señor Jesús acaba de orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos dos hombres están en incredulidad, y mientras están en la ignorancia de la incredulidad, se suman a la burla y al vituperio de la multitud, y nos dice los tres evangelistas que ellos también participaban del insulto. Y le decían, ¿cómo es que siendo hijo de Dios y él siendo el Mesías, no te bajas de aquí y nos llevas a nosotros también contigo? Como si el Mesías, el Hijo de Dios, pudiese elegir gente así para llevarse con él. Era una inconsistencia lo que estaban diciendo. Si estaban ahí justamente por haber desobedecido y abandonado a Dios, no podían ir. Pero sin embargo, la ignorancia de la incredulidad produce estas frases de ignorancia y de incredulidad. No puede hacer otra cosa. Entonces vemos aquí estos dos hombres que nos representan. Y representan las dos actitudes, únicas dos actitudes, que se puede tener con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Mesías elegido por Dios para salvar al hombre. Persistir en la ignorancia de la incredulidad o recibir la luz de Cristo. Estos dos hombres estuvieron crucificados juntamente con Jesús y no lo vieron morir, sino que lo oyeron morir, porque cuando murió el Señor Jesús había tinieblas sobre toda la tierra. Pero en estas 3 primeras horas de la crucifixión, desde, vamos a poner horario nuestro, de las 9 de la mañana hasta mediodía, en que comenzaron las tinieblas, hasta las 3 de la tarde, se produce en uno de ellos, el que nosotros nos interesa estudiar, un cambio que va desde el insulto a Cristo y desde el vituperio en medio del dolor a un cambio que lo transforma, por así decirlo, hasta en un predicador.
porque le habla a su compañero y le dice, ¿no te das cuenta que cuando uno está en la misma condenación debe reflexionar y arreglar sus cuentas con Dios? Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Entonces podemos observar, queridos hermanos, que este hombre, con toda la ignorancia y la incredulidad, cuando empieza a creer en Cristo, se desvanecen las tinieblas que lo rodean y empieza a tener una luz que sorprende. Porque miren todo lo que sabía este hombre, todo lo que supo en esas 3 horas. Primero está insultando a Cristo. Dice que le sabrían también los 2 ladrones que estaban crucificados con él, nos dice Marcos. Pero este hombre, ¿qué sabía este hombre? ¿Qué podemos decir de lo que sabía este hombre? ¿Qué le pasó en el corazón? Primeramente sabía con toda certeza, esto parece una perogrullada, pero es así, sabía que estaba condenado y que iba a morir. Para eso estaba crucificado, porque estaba condenado y se estaba muriendo. Momentos después, los soldados van y le quiebran las piernas para que termine de morirse. ¿Por qué le quebraban las piernas? Hagamos el paréntesis, porque al estar apoyados podían respirar, aunque con dificultad, y la muerte iba por desangramiento y lentamente. Cuando le quebraban las piernas, morían de asfixia, repentinamente, porque no podían apoyar el cuerpo para respirar. Pensemos que lo apoyaban en los pies clavados, así que imaginémonos, aunque sea un poquito, el tormento que significaba la cruz. Entonces, a ellos le quebraban las piernas, como sabemos, porque el Señor a esa altura ya estaba muerto, había dado su espíritu. Eso nos dice el Evangelio de Juan. Así que este hombre se sabe condenado. El otro también sabía, porque este le dice, tú estás en la condenación y ni aún así, estando en la misma condenación, tú temes a Dios. ¿No te das cuenta que en momentos nos vamos a tener que encontrar cara a cara con Él? Así que sabe que está condenado. Sabe que la condenación no es injusta, no es una injusticia. Sabe que es lo que merecen sus hechos. Y nosotros, y todo aquel que escuche esta palabra y lea este pasaje, sabe que está condenado y sabe que lo que le pase en la muerte es lo que merecen sus hechos. Ese es el primer paso para recibir la luz de Dios. Saber cuál es la verdadera condición, cómo me ve Dios a mí. Cómo me está viendo Dios como un incrédulo ignorante que está condenado. Y viene Jesús crucificado a dar la luz a estos hombres. ¿Qué más sabía este hombre? Que antes de morir hay que arreglar las cuentas con Dios. Y esto, por supuesto, para el incrédulo, con más razón, porque si no arregla sus cuentas con Dios, está en la misma condenación. Pero a mí también me pasa como creyente. No ya para salvación, porque la salvación no se pierde, haga lo que yo haga. Es un regalo de Dios que Dios no quita. Pero sí tengo que saber que tengo que arreglar las cuentas con Dios antes de estar en su presencia. Si acaso tengo alguna, permítame decir, diferencia con el Señor en mi vida. Porque suele suceder, y lo digo por experiencia personal, que el Señor nos permite algunas situaciones en nuestra vida que no entendemos, que no sabemos por qué Dios las permite, y tal como le dijo el Señor a Juan el Bautista, muchas veces nos escandalizamos con el Señor. Bienaventurado aquel que no fuere escandalizado en mí, dijo el Señor. Entonces por ahí, quizá entre nosotros, haya este estado del corazón en un creyente, en que estoy escandalizado con lo que me ha permitido vivir el Señor. Y de eso yo tengo que salir y arreglar mis cuentas antes de estar en su presencia. No, repito, no es porque voy a ser condenado, sino porque el Señor quiere verme feliz y porque la voluntad de Dios es buena para con los hombres. Hay buena voluntad de Dios para con los hombres. Así que este hombre también sabía que en ese momento, ese era el momento de arreglar sus cuentas con Dios. Y ahí tiene a este hombre que está crucificado entre ellos dos,
que tiene un cartel arriba, que lo ha traído colgando, y ellos, entendamos esto, ellos también tienen un cartel que dice cuál es la causa de su crucifixión. Y ese cartel dice que es el rey de los judíos y que es el Mesías de Israel, con todo lo que abarca para los judíos, decir, este es el rey de los judíos, este es el salvador del mundo, así lo entienden los judíos. Por eso lo rechazaban, porque no era solo el rey, era todo lo demás también. También este hombre entiende, y por eso le habla a su compañero de cruz del otro lado, que el corazón empedernido y endurecido e incrédulo, ni aun estando en la misma condenación, teme a Dios. Así pasa si leemos el Apocalipsis, dice que los hombres eran quemados, dice, o van a ser quemados, y dice, y blasfemaban al Dios de los cielos. No se arrepintieron de sus hechos, blasfemaban al Rey de los cielos. ¿Por qué? Porque siguen empedernidos en la ignorancia, en incredulidad. También sabe otra cosa este hombre. Porque le dice, ningún mal hizo. Sabe que Jesús está ahí porque humanamente es una injusticia. Qué paradoja esta, ¿no es cierto? Que la justicia de Dios se haya cumplido en su perfección absoluta a través de una tremenda injusticia. Por eso, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que para los judíos la cruz es una locura, y es un tropiezo y es un escándalo. Para los griegos es una locura, para los judíos es tropiezo y escándalo. Es decir, para la humanidad entera, la cruz es algo, hasta podríamos decir que atenta contra la propia razón humana. Porque ¿qué es lo que dice la justicia del hombre? Dice, el culpable es castigado, el inocente no. Eso es la justicia humana. Sin embargo, aquí vemos que el Señor, inocente absolutamente, es castigado y los culpables son absueltos. A los ojos humanos es una tremenda injusticia, por eso la cruz, para un judío que confía en su propia justicia y que quiere que a cada uno se le dé lo que merece, es una locura y es un tropiezo. Y al griego, con más razón, porque no conoce a Dios de ninguna manera, entonces la cruz le parece una total locura. ¿Cómo un inocente va a morir en lugar de los culpables? Eso es injusto. Eso es injusto. Y aquí entonces, este hombre sabe de eso. Y ve, ningún mal hizo. Nosotros estamos acá porque tenemos que estar acá. No había otro lugar. Y lo que sigue también lo merecemos. Pero ningún mal hizo. Entonces, ¿por qué está acá? ¿Por qué está acá? Este hombre lo sabe. Jesús es el rey. Lo dice arriba en el cartel que está sobre la cabeza de Jesús. Este es el rey de los judíos. Este es el Mesías Salvador. Aquel que Dios envió para que salve a todos los hombres. Y hay algo más que sabe este hombre. Que la muerte física no extingue la vida del hombre. La muerte física es una separación. Porque le dice, sabiendo que va a morir, y sabiendo que Jesús va a morir, ya está. No era ninguna novedad para ellos que iban a morir. Le dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Es decir, esto va a seguir. Esto no se termina acá. La cruz no es el momento final de la vida. Puede ser de la vida física, pero hay una vida después de la muerte. Y este hombre la cree. Y no solamente cree eso, sino que dice que el Señor va a venir. Es decir, que va a resucitar. Fíjense todas estas cosas que sabe este hombre. Y el Señor le confirma todo lo que él sabe, porque él también sabe otra cosa. Sabe que Jesús es el único que lo puede librar de la condenación, y por eso dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vinierais a tu reino. Es decir, ve a Jesús como la salvación y le ruega que lo salve. Momentos antes lo estaba insultando en ignorancia e incredulidad. Él escuchó la oración de Jesús, estaba al lado, siendo crucificado juntamente
hablando de los ignorantes y extraviados, el sumo pontífice intercediendo por él mismo y por su compañero y por todos nosotros. Entonces, miren todo lo que sabe este hombre. Jesús tiene vida permaneciente en sí, vida permanente, porque le dice, cuando vengas, acuérdate de mí. Es decir, que él sabe que esto no lo va a matar definitivamente. Habla de la resurrección y de la vida que el Señor tiene y da y ofrece. Después de esto, sigue otra vida, en donde yo quiero ser salvado y no condenado. Y el Señor le dice, correcto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le anuncia al momento de su muerte, porque a veces duraban 3 o 4 días los crucificados. Le dice que va a morir ahí, en ese momento, en ese día, y que su alma va a estar en los brazos del Señor Jesús. Todo lo que aprendió este hombre, todo lo que sabía, y preguntamos, entonces, ¿de dónde lo aprendió? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo supo? Y esto es muy interesante, porque tenemos, por supuesto, estaba la presencia del Espíritu Santo obrando en su corazón y dándole la luz. Pero también pensemos que era un judío. Y los judíos, como bien le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Se le enseñó la madre, que era judía, Timoteo era de padre griego. ¿Cuánto más la gente que vivía en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba toda la enseñanza respecto a lo que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento? Desde la niñez ha sabido, todos los judíos desde la niñez sabían las Sagradas Escrituras. Y yo me acordaba de un texto en Deuteronomio, capítulo 30, muy interesante, se cita luego en Romanos capítulo 10. Deuteronomio capítulo 30. Verso 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Moisés hablando, el último mes de Moisés. Moisés, después de dar este sermón, que es el libro de Deuteronomio, murió. Son las palabras postreras de Moisés, todo el libro de Deuteronomio. Es un repaso de todo lo que ha pasado. Pero dice, verso 11, porque este mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos. Ni está de la otra parte de la mar para que digas quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos. Mire lo que dice aquí. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Que está tan cerca de mí. ¿Qué dice Dios respecto a la palabra? Que está muy cerca de mí. ¿En qué lugar está la palabra? En tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. Hermanos, fíjense lo importante que es la enseñanza, o como se escuchaba anoche en la reunión de jóvenes, la lectura de la Biblia. ¿Por qué traemos a los niños para enseñarles la palabra de Dios? Porque esa palabra es una semilla que queda sembrada. Es una semilla que Dios dice va a hacer que fructifique en su debido momento. Así lo dice el libro del profeta Isaías, que no volverá vacía la palabra. Y entonces vemos, por hacer una aplicación justamente de este pasaje, porque Pablo dice, hablando de este pasaje en Romanos capítulo 10, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. No es la palabra de la incredulidad, es la palabra de fe. Y esta es la palabra que se predica. Y aquí este hombre, que es un judío y ha conocido desde la niñez las Sagradas Escrituras, pero no le sirvieron nunca para nada porque no las creyó ni las aplicó en su vida, por lo cual llegó a tener esta muerte tan ignominiosa. Sin embargo, ahí, cuando se le hace la luz de la fe, porque esta es palabra de fe, no de incredulidad, de ignorancia en incredulidad, este hombre empieza a entender aquello en lo que ha sido enseñado y sabe que hay una vida después de la muerte, sabe que Dios puede dar vida eterna, sabe que el que está al lado de él es el Salvador del mundo y que va a venir en su reino, sabe que puede juzgar a los vivos y a los muertos y sabe que hay posibilidades
Porque si bien él está recibiendo lo que mereció, este de al lado está pagando para que él no sea condenado. Y entonces le dice, acuérdate, Señor, de mí, cuando vengas a tu reino. Entonces, ¿cómo explicamos la oración del Señor Jesús? El Señor Jesús, como dice también el apóstol Pablo, dice, Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Es decir, que la ignorancia a la cual aduce el Señor Jesús cuando ora a su Padre es la ignorancia de la incredulidad. Y ustedes vieron qué notable que es cuando una persona se le hace la luz. Cuando entiende, puede escuchar 1000 veces el Evangelio y no lo entiende. Lo dice la misma gente, no entiendo yo, no entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? Sos pecador, estás condenado, el Señor te puede salvar gratuitamente, tenés que pedirle perdón y aceptar a Cristo como Salvador. Para nosotros es una cosa tan simple. Sin embargo, por lo simple que es, si no hay la luz del Espíritu de Dios iluminando el corazón, todo lo que sepamos no sirve para salvarnos porque somos ignorantes por nuestra incredulidad. Entonces, por eso, como dijo que el padre del mozo endemoniado, Señor, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Es decir, vamos a correrla para que el Señor se acuerde de mí, para que me tenga en cuenta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración nos salvó, hermano. Esa oración fue la que hizo posible que un día yo, entendiendo que estoy perdido y que hay una vida después de la muerte en la cual puedo ser condenado y ya voy a la condenación, esa oración hizo que un día yo tuviese la posibilidad de arrodillarme delante de Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados, sálvame, Señor. Te reconozco como único y suficiente Salvador, personal, mío. Si no fuera por esa oración, ninguno de nosotros se podía salvar, nadie se podía salvar. Si el pontífice que se compadece de los ignorantes y extraviados no decía esas palabras tan chiquitas, tan sencillas, que muestran sin duda su misericordia porque lo están matando y lo están maltratando, y el Señor dice, perdona, perdona. Y así vemos a Esteban luego, el primer mártir, imitando a su Señor, diciendo, Señor, no les imputes este pecado, no le hagas cargo de este pecado, que se arrepientan y se salven. Qué notable, hermanos, lo que es la misericordia de Dios. Esto es una de las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Hay, como digo, infinitas, porque en el hecho de la cruz se junta todo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todo, pero el Señor nos describe en su palabra, en Lucas capítulo 23, qué es la ignorancia de la incredulidad y cómo se sale de ella. Clamemos a Dios por misericordia, como este hombre. Señor, acuérdate de mí, no me dejes sumido en la ignorancia de la incredulidad. ¿Cuántas veces nos ponemos delante de la palabra de Dios y nos sentimos jueces de la misma sin darnos cuenta que la Biblia nos juzga a nosotros y que deberíamos estar de rodillas, humillados delante de Dios, diciendo, Señor, ten misericordia de mí? Ah, no, nos erigimos en jueces de la palabra del Señor, sin ver a Cristo crucificado, muriendo por nosotros, sufriendo por nosotros. Y esto tiene como cierre, hermanos, dos versículos más. El primero en Marcos, vamos a leer, Marcos 15, 27, página 62, ahí cerquita. Marcos 15, 27, donde Marcos nos relata justamente lo que estamos meditando. Marcos 15, 27. Dice Marcos, y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ya lo sabemos, lo hemos leído. Y se cumplió la escritura que dice, Isaías 53, y con los inicuos fue contado. Es decir, que el Señor nos dice aquí, teniendo esos 2 malhechores o ladrones o sediciosos, como también dice otro evangelista, ahí uno al lado del otro, se cumple esta profecía de Isaías 53, que dice que con los inicuos, con los malos, fue contado.
es lógico, es un cumplimiento cabal, fácil de entender. Si no fuera porque Lucas escribió un versículo en el capítulo 22 de Lucas. Vamos a ver al capítulo 22 de Lucas, verso 36 en adelante. Fíjense esto, hermanos, también nos habla esto, para terminar esta meditación. Lucas 22, 36 dice: y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, presten atención a esto, el que no tiene, venda su capa y compre espada. Esto sucede después de la cena. Después de la cena, cuando ya están por salir de la casa, del aposento alto, el lugar donde celebraron la cena, dice, bueno, ahora van hacia Getsemaní, el Señor va a padecer en la oración en Getsemaní, pero le dice a los discípulos que se preparen y que tengan una espada. ¿Para qué? ¿Para qué una espada? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y él le dijo, basta. ¿Para qué quería la espada? ¿Para qué quería la espada? Verso 49. Viendo los que estaban con él, lo que había de ser, le dijeron, Señor, heriremos a cuchillo. Lo hiciste agarrar una espada. Así que seguramente este es el momento de usarla. ¿Heriremos a cuchillo? No. No. Y uno de ellos, que sabemos por los otros evangelistas que era Pedro, hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo, dejad hasta aquí, y tocando su oreja le sanó. Nos preguntamos, ¿por qué les hizo agarrar la espada? ¿Por qué le sanó la oreja? Le hubiera dejado así, si se lo merecía. Malco, el siervo del pontífice. ¿Por qué? ¿Por qué le sanó la oreja? ¿Y por qué les hizo agarrar la espada? Porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene. Con los inicuos fue contado. Y nosotros decimos, claro, nos dice Marcos que estaban uno a su derecha y otro a su izquierda, los inicuos. Pero aquí el cumplimiento de esa profecía, que tiene, como vemos, 2 caras, se cumple no en los malhechores crucificados al lado del Señor, sino ¿en quién? En Pedro y los discípulos. Así que podemos entender esto, el Señor le da la espada. Como tantas veces pasa que tenemos la oportunidad de aplastar a alguno que consideramos adversario. Y Pedro lleva su espada, acá hay 2, hay otro más con espada. Y entonces, ¿qué voy a hacer con la espada esta? Y heriré a cuchillo, dice Pedro. Para eso la tengo, para herir. Entonces, cuando saco la espada, se cumple la profecía que dice, con los inicuos fue contado, estaba rodeado de inicuos. No solo los 2 en la cruz, que es el cumplimiento final, sino también con los 12 que lo rodeaban. Porque cuando tuvieron la oportunidad de tener una espada en la mano, la querían usar. Lo cual hablaba de lo que había en el corazón. Hermanos, no somos mejores que nadie. Somos como ellos. Y aquí el Señor engloba a todos. Con los inicuos fue contado. Habiendo él, dice Isaías en ese mismo versículo, orado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta aquí el Señor ha ignorado los tiempos de esta ignorancia y denuncia a todos los hombres ahora que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio de aquel al que él señaló habiéndole resucitado de los muertos. El que resucitó de los muertos, ese es el que va a juzgar al mundo. Ese es el que va a juzgar al mundo. Señor, ten misericordia de mí y acuérdate de mí
cuando vengas. Hoy mismo, dice el Señor, estarás conmigo. No hace falta esperar hasta que yo venga. Hoy, la fe te lleva, el arrepentimiento te lleva, el reconocimiento te lleva a estar conmigo en el paraíso. Bendito Señor, bendita su palabra. Hermanos, que el Señor nos ayude a aplicar en nuestras vidas todas estas enseñanzas. Porque cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que el Señor nos bendiga.